Su generación constante, la demora eterna. Es vida. Esta envidia del maestro o creador. La esperanza definitiva a seguir es en su forma también existencia y la confiscación de la vida. No hay hecho científico, siempre implica a su opuesto como hecho igual, esto es el hecho. Entonces, ¿por qué molestarse en probar cualquier cosa como un hecho? Esta esperanza vana de probar finalidad es la muerte en sí misma, así que ¿por qué imponer disparatadamente el deseo? Habéis probado, a través de las matemáticas, que el Sol está a muchos millones de kilómetros de distancia de vosotros. Ahora mejoraréis su eficiencia. La naturaleza, ese impulso a la antítesis de vuestras verdades, probará pronto, a través de las matemáticas y cuando queráis, que el Sol no existe en absoluto. O si lo deseáis, probará concluyentemente que el Sol está a muchos millones de kilómetros más lejano o más cercano de lo que pensasteis alguna vez. Oh extraordinario pensador. Estos hechos y muchos otros ya son conocidos por la mariposa, los mosquitos, los insectos, y quizá vosotros mismos. ¿Qué sentidos son los más ciertos, los vuestros o los de las moscas? Acabaréis por adoptar su visión, sus pensamientos y sabiduría, que una vez poseísteis. Tales sois ahora, pero no los habéis despertado, lo seréis de nuevo en tal poder. Maravilloso progreso. Los logros más meritorios. Con menos piedad. El progreso debería ser examinado de cerca, así como lo que habéis ganado por la conveniencia de la ciencia. Un pensamiento para la perspectiva. Eres siempre lo que más deseas, el futuro. Tu deseo es vivir de acuerdo con tu deseo, y esto es siempre lo que estás llevando a cabo. El más noble sentimiento. Ya eres eso, lo satisfecho, lo sin deseo, la cosa real. Estás borracho de ello. No hay más ilusión que la conciencia. Esta conciencia es siempre el sonriente monumento conmemorando si realmente disfrutaste la vida. El Dios de la voluntad es el mandato a obedecer, su justicia todos la temen, es una espada, tu desierto para la obediencia. Voluntad es el mandato a creer, tu voluntad es lo que has creído activamente, queriendo la creencia para ti. Piensas cuando ello desea. Voluntad es complicación, el medio de un medio. Llames a esta voluntad libre o no, más allá de la creencia y la voluntad está el autoamor. No conozco un nombre mejor. Es libre para creer lo que desea. Eres libre para no creer en nada relacionado con la creencia. La verdad no es difícil de entender. La verdad no tiene voluntad, la voluntad no tiene verdad. La verdad es voluntad nunca creída, no tiene verdad. Podría ser es la certeza inmediata. Esta inolvidable esfinge nos enseña el valor de la voluntad de cualquier cosa. Entonces no hay riesgo más serio que el conocimiento absoluto. Si un poco es peligroso, ¿qué pasa con la omnisciencia? El poder todopoderoso no tiene accesorios. La ciencia es la maldición de la duda de lo posible, sí, de aquello que existe. No puedes concebir una imposibilidad, nada es imposible, tú eres lo imposible. La duda es retraso en el tiempo, pero ¿cómo castiga? Nada es más cierto que ninguna otra cosa. Lo que tú no eres, ¿respondiste a esto alguna vez con sinceridad? Eres tu propio tirano, así que olvidas constantemente lo que recuerdas. Resistes a los objetos sensibles y muestras resistencia a las facultades creyendo no. Estas facultades son tan numerosas como los átomos que aún no has visto, y son tan interminables como el número 1. Cobran vida según tu voluntad. Adoptas unas pocas en cada momento, hablas conocimiento a través de ellas, entendiste tu gramática, que aquellas que no posees hablan más fuerte que tus palabras. No creería en la sabiduría del Altísimo. La creencia es siempre su propio tentador para creer de forma distinta. No puedes creer en la libertad pero podrías ser liberado de la creencia. Tampoco puedes creer la verdad, pero no necesitas comprometerte. El camino de la vida no es a través de medios, estas doctrinas, mis doctrinas aunque permitan al autodenominado devoto emular mi comprensión, que me ruboice. El hombre de dolor hombre es el profesor. He enseñado, me enseñaría a mí o a ti de nuevo. Ni por un regalo del cielo. La maestría es igual que el aprendizaje, equivale al desaprendizaje constante. Todopoderoso es aquel que no ha aprendido, y poderoso es el bebé. Pues tan solo tiene el poder de asimilar.
El más impropio y erróneo de los locos pregunta ahora: ¿cómo podemos escapar de las inevitables evoluciones de la concepción, si todo es siempre concebir? Mi respuesta habrá de permitir todos los medios, todos los hombres y condiciones. Escucha, oh Dios, ¿qué es, pero qué será Dios? Cuando la mente se encuentra en absoluta perplejidad, la capacidad de intentar lo imposible se deja conocer. A través de aquel estado de tampoco, el más sencillo posible, el ego se convierte en el observador silencioso y lo conoce todo. El porqué y cómo del deseo se encuentran contenidos dentro del estado místico de tampoco, y el sentido común prueba que es el estado de lactancia, el más nutritivo. Payaso como soy, aún así todas mis ideas han surgido de él, y amigo mío, todas las tuyas, pero siempre he sido un vago, un viejo pecador que preferiría ver a otros todopoderosos antes que a sí mismo. La postura de muerte. Las ideas en conflicto del yo no pueden ser asesinadas, mediante la resistencia son una realidad. Ninguna muerte o astucia las han superado, sino que son su refuerzo de energía. Los muertos nacen de nuevo, y otra vez descansan en el útero de la conciencia. Permitir la madurez es predicar decadencia, mientras que a través de la no resistencia se halla la regresión a la simplicidad temprana y el paso a lo original y la unidad sin idea. Desde esa idea germina la fórmula de la no resistencia: no importa, complácete a ti misma. La concepción de yo no soy debe por necesidad seguir a la concepción de yo soy, debido a su gramática, como es seguro que en este mundo de dolor la noche sigue al día. El reconocimiento del dolor como tal, implica la idea de placer, y así con todas las ideas. A través de esta dualidad, dejémosle recordar reírse en todo momento, reconocer todas las cosas, resistir nada. Entonces no hay conflicto, incompatibilidad, ni compulsión. Transgrediendo la concepción a través de un simbolismo lúcido. Hombre implica mujer, los trasciendo a través del hermafrodita, y esto a su vez implica un eunuco 6. Todas estas condiciones las trasciendo por un principio de tampoco, y aunque un tampoco es un concepto vago, el hecho de concebirlo prueba que es palpable, y de nuevo implica un tampoco 7 distinto. Pero el principio tampoco de aquellos dos, es el estado en que la mente ha pasado más allá de la concepción. No puede ser equilibrada, ya que solo se implica a sí misma. El principio de yo ha alcanzado el estado no importa, no necesita ser, y no tiene relación con la forma. A pesar de y más allá de sí no hay otro, por tanto por sí solo es completo y eterno. Indestructible, tiene el poder de destruir. Por tanto tan solo él es verdadera libertad y existencia. A su través llega la inmunidad a todo dolor, por tanto el espíritu es éxtasis. Renunciando a todo por los medios mostrados, cobíjate allí. De seguro es la morada de Kia. Esto una vez haya sido alcanzado, incluso simbólicamente, es nuestra liberación incondicional de la dualidad y el tiempo. Créelo, que esto es cierto. La creencia libre de todas las ideas excepto del placer. El karma a través de la ley, disgusto, se agota a sí mismo velozmente. En ese momento más allá del tiempo, una nueva ley puede encarnarse sin el pago del dolor. Todo deseo concedido, habiéndose el 8 convertido en aquel que concede a través de su ley. Esta nueva ley será el secreto del místico desequilibrado, no importa, no necesita ser, no hay nada que haga nada necesario, complácete a ti mismo es su credo. 9 En ese día puede haber deliberación. Sin ancla, lo que deseas creer puede ser verdad. El 10 está complacido por esta imitación, la verdad me es revelada por todos los sistemas de gobierno, pero en sí permanece sin ser gobernada. Kia, el éxtasis supremo. Esta es la gloriosa ciencia de complacerse a uno mismo mediante un nuevo acuerdo, el arte del autoamor mediante el reconocimiento, la psicología del éxtasis a través de la no resistencia. 6. Sin sexo. 7. Siendo duales tienen cierta analogía con ciertos principios sexuales tempranos en la naturaleza. Son llevados más allá en el alfabeto sagrado, siendo demasiado abstruso de explicar mediante palabras y gramáticas ortodoxas. 8. El ego. 9. La creencia luchando siempre por la negativa. La completitud a través de la multiplicación, se mantiene libre a través de la retención en esto. 10. El ego, ahora se convierte en el absoluto.
El ritual y la doctrina tumbado perezosamente sobre tu espalda, el cuerpo expresando la condición del bostezo, suspirando mientras concibes mediante tu sonrisa, esa es la idea de la postura. Olvidando el tiempo y con él aquellas cosas que fueron esenciales. Reflejando su falta de sentido, el momento está más allá del tiempo y su virtud ha acontecido. En pie de puntillas, con los brazos rígidos, unidos detrás por las manos, en un apretón de manos, lo más tirantes posible, el cuello extendido. Respirando profunda y espasmódicamente, hasta que vengan mareo y sensación en ráfagas, trayendo el agotamiento y la capacidad para lo anterior. Observando tu reflejo hasta que se vuelva borroso y no conozcas al observador, cierra tus ojos, esto habitualmente pasa de forma involuntaria, y visualiza. La luz que se ve, siempre una X en curiosas evoluciones, debe uno mantenerse en ella, nunca dejando ir, hasta que el esfuerzo es olvidado. Esto proporciona un sentimiento de inmensidad, que ve una pequeña forma, cuyo límite no puedes alcanzar. Esto debería ser practicado antes de experimentar lo precedente. La emoción que se siente es el conocimiento que te explica por qué. La postura de muerte es su inevitabilidad acelerada, a través de ella escapamos de nuestra demora sin fin causada por el apego, el ego es barrido como una hoja en un fiero vendaval. En el veloz vuelo de lo indeterminable, aquello que siempre está a punto de suceder se convierte en su verdad. Las cosas que son autoevidentes ya no son oscuras, ya que por su propia voluntad satisface. Has de conocer esto como la negación de toda fe viviéndola, el fin de la dualidad de la conciencia. Sobre la creencia, un estado positivo de muerte, todo lo demás como sueño, un estado negativo. Es el cuerpo muerto de todo lo que creemos, y despertará a un cadáver muerto. El ego en sometimiento a la ley, busca ser inerte en el sueño y la muerte. Conoce la postura de muerte y su realidad en la aniquilación de la ley, la ascensión de la dualidad. En ese día de lamento sin lágrimas el universo será reducido a cenizas, pero él escapa al juicio. ¿Y qué decir de yo, el hombre más desafortunado? En tal libertad no hay necesidad, ¿qué más podría atreverme a decir? Antes cometería gran cantidad de pecados que comprometerme. Hay muchos ejercicios preliminares, tan innumerables como pecados, fútiles de sí mismos, pero que señalan a los medios definitivos. La postura de la muerte en la reducción de toda concepción, pecado, al tampoco hasta que el deseo es satisfacción complaciéndote a ti misma. A través de esto y a través de ninguna otra cosa, es la inercia de la creencia. La restauración de la nueva sexualidad y el siempre original autoamor se obtienen en la libertad. La vacuidad, o creencia, primordial no proviene del ejercicio de enfocar la mente en una negación de todas las cosas concebibles, la identidad de la unidad y la dualidad, el caos y la uniformidad, etcétera, sino haciéndolo ahora, no finalmente. Percibe y siente sin la necesidad de un opuesto, sino a través de lo que se le parece. Percibe la luz sin sombra por su propio color como contraste, a través de la evocación de la emoción de la risa en el momento del éxtasis en la unión, y a través de la práctica hasta que esa emoción resulte incansable y sutil. La ley o reacción son derrotados por su inclusión. Si fuera él a disfrutar un centenar de placeres al mismo tiempo, por grande que fuera su éxtasis, él no pierde, sino que es un gran aumento lo que acontece. Dejémosle practicarlo a diario, adecuadamente, hasta que llegue al centro del deseo. Ha imitado el gran propósito. Como esto, todas las emociones deberían encontrar un equilibrio en el momento de la emanación, hasta que se conviertan en una. Así, obstaculizando la creencia y el semen de la concepción, ambos se vuelven sencillos y cósmicos. A través de su iluminación no hay nada que no pueda ser explicado. Ciertamente encuentro satisfacción en el éxtasis. Os he contado ahora un secreto de gran importancia, fue conocido para mí en la infancia. Incluso esforzándose persistentemente por una vacuidad de la creencia, uno es lo bastante cósmico para morar en el interior de los otros y disfrutarlos. Entre los hombres pocos saben que lo que realmente creen o desean, que aquello que conocerán comiencen, localizando su creencia hasta que vean su voluntad. Existiendo como dualidad, son idénticos en deseo, mediante su dualidad no hay control, pues voluntad y creencia nunca concuerdan, y cada uno dará forma al otro para sus propios fines.
En este asunto ninguno vence, ya que su gozo es una forma de disimular del dolor. Dejémosle que los una. Los turbios enemigos nacidos del autohipnotismo estancado. La creencia natural es la intuición que obliga a la creencia a través de aquello que he experimentado como reaccionando y dominando sucesivamente. Todo ha de asociarse a través de su emoción definida, estimulada por aquellos en armonía. Aquellos en discordancia, pierden su capacidad de convencimiento e inhiben. Así que a través de su propio funcionamiento, la creencia está limitada y determinada para ti. La mayoría de nuestras acciones pueden ser rastreadas a un deseo subconsciente, por la libertad, en conflicto con el hábito, una obediencia al fatalismo inherente que cuelga de las buenas y malas acciones ya cometidas, en la existencia en el pasado, contra una moral preservada 11 y cuya reacción se expresa como espontaneidad, involuntariedad, autonomía, lo deliberado, etc., cuando la oportunidad surge. El resto es debido a una moral tradicional conflictiva que se ha convertido en constituyente, parcialmente adoptada para gobernar y elegir el momento de esta reacción. En su origen, una idea de lo que entonces se consideraba convenientemente bueno y malo, para maximizar el placer a través de un compromiso arbitrario de abstención y ejecución del deseo temido. Asimilado por el engaño de su origen divino, sus principios son recompensa por obediencia, castigo por la transgresión, ambos sosteniendo el bien para siempre, este mundo y otro. Este código moral es una comedia dramatizada de la facultad de la concepción, pero nunca es tan perfecta o simple como para permitir la posibilidad del cambio en cualquier sentido, con lo que queda disociada de la evolución, etc. Y este divorcio pierde cualquier utilidad, y por necesidad para su propia preservación y la compasión deseada, evoluciona contradicciones o una relación que es complicación para dar. Al transgredir sus mandatos, la deshonestidad nos muestra su iniquidad, para nuestra justificación. O simultáneamente creamos una excusa o razón para el pecado a través de una distorsión del código moral que permita alguna incongruencia. Reteniendo habitualmente unos pocos pecados imperdonables, y una ley no escrita. Esta confesión negativa es un racionalismo fingido que permite excusas aleatorias, un proceso de autoengaño para satisfacer y esencialmente persuadirte de tu propia rectitud. ¿Quién tiene entre nosotros otra excusa que el autoamor? No creamos o confesamos una moral que sea conveniente, que se preste al crecimiento y siga permaneciendo simple, que permita la transgresión sin excusa o castigo. Sería sabio y de sentido común hacerlo, cualquiera que sea el estado de las cosas en tu mente. La naturaleza acaba por denegar aquello que afirma. A través de la asociación permanente con el mismo código moral ayudamos al deseo a transgredir. Siendo negado este deseo, cuanto más restringes más pecas, pero el deseo igualmente desea que el instinto moral sea preservado, así que el deseo es su propio conflicto, y de forma lo suficientemente débil. No temas, el toro de la tierra durante mucho tiempo no ha tenido nada que ver con tu no limpia conciencia, tus ideas estancadas de moralidad. Solo el microbio parecería no tener miedo. 11. La moral elemental o miedo a desagradar la complejidad de la creencia, conócete a ti mismo, la naturaleza de la creencia iguala todas las posibilidades en última instancia ciertas por identificación a través de la cultura con una idea del tiempo, tal que lo que no es oportuno no es cierto, y lo que no es cierto, es predicción. El pensamiento de una cosa, implica la posibilidad de otra idea igual de contradictoria pero no disociada, la creencia está para hacerle a uno más convincente. La condición de la creencia es la de negación o límite impuestos en la capacidad de la vitalidad. El propio hecho de creer es una concentración y educación para excluir lo implicado adoptando una hipótesis o fe que refleja sin preocupación o que engañosamente racionaliza lo rechazado. Verdad no es la verdad de la fórmula. El centro de la creencia es amor por el yo de uno, proyectando el ambiente para la satisfacción, pero permitiendo que su distorsión simule la denegación, una ambición de convertirse en algo más allá del autodeseo. Pero no puedes ir más allá del centro, así que uno multiplica, cree, para poder tener menos conciencia de lo fundamental. Ahora, esta negativa a creer lo que uno cree y exactamente como uno cree, es la primera condición para todos aquellos que se encuentran en cualquier sentido dentro del deseo.
El hombre que está enamorado por fuerza se convierte en mentiroso, autohipnotizado por su patológica ornamentación. Conoces los resultados, solo puedes creer realmente una cosa, y aún así su involución es esencial, como la verdad, parece matar 12, con lo que lo imaginario continúa por siempre. La imaginación aprende que la idea es su compulsión. Para explicar el porqué de la creencia, o de cualquier otra cosa, tenemos que trascender su cisma. A través de la conciencia completa sobre cómo el yo ama, ese es el método. Según imitamos esta ley de dualidad en todos nuestros procesos de creencia, no resulta ser tan simple como parece. ¿Quién ha transgredido la ley de la concepción? ¿Quién no tiene miedo? Y aún así a través de este pecado, se trata de la ciencia de aquello que determina el hábito del cuerpo. Convenciendo de manera elegante o esperando desilusión en el momento del deseo, este es el método para localizar su engaño. Una conciencia que por sí sola da la oportunidad de la investigación. Más allá consiste en algo arbitrario, es el que pausa, el que ordena la ley, imitarlo a través de la razón no es sino cargar la condena sobre las consecuencias. La razón es creencia, la creencia es el miedo de la capacidad de uno, la fe de que no eres siquiera todas las maravillas de la creación, ya no digamos la posibilidad de ser el creador. Es demora, la creencia merecidamente se gana el terrible odio de la vitalidad. La creencia no es libertad. La creencia crea su experiencia necesaria, el progreso germina en regresión. Considera que la realidad está en algún lugar. Y tu creencia podría ser demasiado pequeña para habitarla. Oh, tú que tienes mucha fe en Dios, únete a Él mediante la adoración de ti mismo. Ah. Hombre estúpido, venera lo glorioso en la libertad. Cuando la muerte se acerca, la fe en Dios y el deseo de la mujer no te salvarán. ¿Cuál será su uso cuando decadencia y marchitar se instalen y el cuerpo sea un objeto de disgusto? ¿Y cuál es la utilidad del conocimiento y la caridad cuando se conoce la realidad? Desenvaina la espada del yo. Las ideas del Todopoderoso han de ser asesinadas constantemente, y la rectitud debería ser indagada. 12. Y mata cuando se la teme. Quien quiera que estudie su verdadera naturaleza un poco, investiga el yo con su extraordinaria conducta. Puede obligar a cualquier cosa sin ofender. Tal y como la tendencia del más lujurioso cesa ante la publicidad y la muerte, también cesan las morales y la fe ante el perfecto éxtasis. Un vislumbre de la verdad nace de la pureza del amor. Cuando el deseo no tiene miedo, cuando no desea posesión. Cuando el pensamiento es satisfecho por la visión. El fuego que es todo placer es liberado ante su voluntad, él es atracción, la más fuerte atracción de la mujer. Cuando el principio de creencia carece de fe, e igualmente estéril de poseer ideas de Dios, es indestructible. Solo cuando no hay miedo de ningún tipo, aquello que hay es la comprensión de la identidad con la realidad, libertad. Para ellos no hay peligro en la negligencia, no habiendo allí discriminación. Para aquel que es consciente de la más mínima diferenciación hay miedo. Mientras haya una percepción de autorreproche o conciencia, hay dolor germinando. No hay libertad. Aquel que cree cualquier cosa que percibe o imagina, cae en el pecado. Creyendo sin sentir perturbación, olvidando ideas de lo externo y lo interno, lo considera todo como si fuera yo, y es la conciencia de no resistencia, no tiene horizonte. Él es libre. Al ver los ojos iluminados por estrellas y bocas como capullos de rosa, pechos y lomo de mujeres bellas, te apegas con amor, pero si tienes miedo, consideras constantemente que son meramente la carne y huesos carbonizados de ti mismo tras la tortura. El espacio entre lo eterno y yo, no es una doctrina moral. Descreyendo todo lo que uno cree y diligentemente no creyendo, sin ansiedad, a través del proceso tampoco, el principio se vuelve lo bastante simple y cósmico como para incluir lo que siempre estás deseando, y eres libre para creer lo que era imposible. El deseo es tan poderoso que no pide permiso y no sufre consecuencias, sino el éxtasis de su posesión. Contra él nada puede prevalecer, arde como celuloide arrojado al horno, la vieja insensatez de prometer cosas en nombre de un otro imaginado. Al alcance de la mano está la libertad del cielo, el camino, la verdad, y la luz, y nadie se atreve a decir esto de sí mismo excepto a través de mí, en verdad solo yo soy yo. Mi voluntad no condicionada, es mágica.
Aquellos que han vivido mucho en su naturaleza estarán familiarizados en algún grado con tal sensación, por pobre que sea. Prefacio al autoamor: seamos honestos. Vos sois aquello, supremo en libertad, lo más deseable, más allá del deseo, intocado por los 6 aturdidores. La sexualidad trabaja, para que la muerte pueda cosechar a través del deseo. Los antojos escurridizos de los sentidos son peligrosos, debido a la rectitud a través de la que has aprendido a obedecerlos y controlarlos. El fuego del infierno quema porque concebiste. Y dejará de doler cuando identifiques el ego con todas las posibilidades de sus cualidades, creyendo como en el proceso tampoco. Eres fuego, y aún así estás chamuscado. Porque ha sido tu voluntad la creencia, si fuera de otra manera o no, no hay diferencia. El ciclo de la creencia continúa y siempre obliga, así que un día debes creer de forma distinta y el fuego ya no te dañará, estás salvado. Hay otras formas de herirte. En ese estado que no hay conciencia en ningún sentido de que vos sois eso Kia, que es espléndido, más allá del rango de la definición. No hay tentación de libertad, ello no fue la causa de la evolución. Por tanto ello está más allá del tiempo, de la conciencia o la inconsciencia, todo nada, etc. Esto lo conozco a través del tampoco, que se encuentra automáticamente más allá de toda concepción, siempre libre en todos los sentidos. Quizá ello no fuera oscuro, mediado por ideas continuas siempre obtenidas en el último momento, y se sintiera vagamente a través de la mano de la inocencia, pero ¿quién entiende tales significados sencillos? Ello nunca es percibido, siendo el éxtasis imperceptible del tampoco, siempre presente pero oculto mediante el agotamiento a través del ciclo de la unidad. La certeza de la conciencia es siempre la incertidumbre de lo percibido o experimentado en cualquier estado en que se encuentre, la duda constante deletreando el miedo, el dolor, la decadencia, y similares. La causa de la evolución, la eterna incompletitud. Yo deseo, escucha. En su virulencia el deseo espiritual es tan fatal como el sensual. La aspiración a lo supremo es una red de deseos mortales debida a la cobardía interna. Es por tanto, una sabiduría insatisfecha esperando la explotación, esperando a sufrir sus evoluciones. No hay sabiduría final, no hay deseo final. ¿Cómo puede algo acabar? ¿Ha acabado algo hoy? Estas cosas son la inexistencia de fin. Una persona desea cosas de este mundo, pero ¿dónde está la diferencia de desear el éxtasis supremo? ¿Cuál es la más egoísta? ¿Cuál está más cerca de ti? ¿Cuál complace más al Creador? ¿Estás seguro de la voluntad del Creador y estás seguro de tu propio deseo? ¿Eres tú el Creador o sencillamente tú mismo, tal como tiernamente imaginas tus contenidos? Todos estos deseos, si bien poderosos, encarnarás algún día. Sí, las fotografiarás. Estas cosas ya existen, muy pronto tendrás fotografías espirituales, que no sean falsificaciones, pero no a través de la cámara que utilizas actualmente. El pionero es siempre el viejo loco. Una idea improvisada. Algunos espíritus ya han sido fotografiados. Los microbios. ¿Has estado alguna vez libre de cosas queridas o deseadas? La creencia es el deseo eterno. El deseo es su propia crueldad, los grilletes sobre la mano que trabaja en algún mundo desconocido. Nada está muerto siempre y ningún pensamiento muere, el maestro se convierte en esclavo, la posición es alternada. Habéis creído esto durante mucho tiempo, está en la carne de vuestras generaciones junto al menos compasivo de los jueces. El desdén de todas vuestras reformas o la inversión de vuestros valores. Esta maldición y blasfemia constante, no se encuentra el alivio más en el conocimiento del naciente e implacable supervisor. ¿No están nuestros cuerpos todos manchados con su sangre? ¿No ha sido nunca el mundo sangriento? ¿No son nuestros placeres sino descansar para beber la sangre de la matanza? Oh, decididos mentirosos, ¿no conocéis aún la mentira? Podría ser verdad. El ego es deseo, así que todo es en última instancia deseado e indeseable, el deseo es siempre un pronóstico preliminar de la terrible insatisfacción que oculta su vanagloria, que siempre está presente. El milenio llegará y se irá rápidamente. Los hombres serán más grandes que cualquier dios que hayan concebido. Habrá más la insatisfacción. Siempre eres lo que fuiste pero podrías serlo de una forma distinta.
Una persona o una nación, no importa lo vanidosa o contenida que sea, cae inmediatamente en un deseo inevitable y desconocido, siendo consumida poco a poco a través de esas condiciones, de cualquier condición. La mente se hace firme en el deseo a través del deseo como devoción, pero cuando se lleva a cabo, es entonces eternamente deseable, o siquiera por un periodo de 1.000.000 de años. En el cielo tendrán vuestros pies grilletes. Así pues, borra la concepción de que el deseo es puro o impuro, o que tiene conclusión. Bórralo a través del tampoco tampoco.